Bueno, voy a continuar con el tema de la integral definida, ya viéndolo como una aplicación más de áreas y que además, ¿cierto?, tiene que ver con este tema que viene acá, que es excedente del consumidor y productor. Entonces, previo a esto, antes de eso voy a mencionar algunas cosas acerca de la integral definida, la que hemos estudiado hasta ahora, y cuál es la connotación que tiene al respecto de cálculo de áreas. Entonces, básicamente lo que habíamos quedado en la última parte, de lo que estábamos analizando, era que cuando hablábamos de la integral definida, lo que estábamos haciendo era calcular un área, ¿cierto?, que estaba bajo una curva. Y específicamente uno podría hacer áreas que estén entre curvas, ¿ya? Así que eso es lo que podríamos entender como de la integral como entre áreas. Y aquí, por ejemplo, había hecho un dibujo como una cosa así, x y aquí tengo una función, ¿cierto? Aquí tenemos otra función por acá. Entonces, lo que específicamente vamos a hacer es ver el área que está entre estas dos curvas que ven ahí. O sea, eso. Que prácticamente se escribe, ¿cierto? Como había visto que la integral era el área bajo la curva. Esa área que vemos encerrada entre esas dos funciones es integral entre a y b de g de x menos f de x. Y permite entonces calcular áreas que sean más complejas. Por ejemplo, podemos resolver el siguiente problema. Encuentre el área encerrada por las curvas y igual x y igual x cuadrado. Ya podría encontrar el encerrado por esas dos. Entonces voy a ver cómo son las gráficas de esas funciones. Tenemos una pregunta en el chat, dice, materia del control 5. Sí, supongo. O sea, hay después que definir como cuáles son los contenidos del control 5, pero esto no entró en el control 4. Eso es seguro. Entonces, acá tenemos estas dos curvas, que son y igual x cuadrado. Son bastante sencillas de graficar. Voy a comenzar con ese ejercicio porque básicamente de manera intuitiva podemos ver cuál es el área que queremos calcular acá. Entonces, si hago estos gráficos, tengo aquí un gráfico de esta manera, así. Y la función y igual x, que es una función de esta forma, como una función lineal acá. Esta sería la función y igual x. Y la función y igual x cuadrado es esta que va así. Un poquito más acá. Esta es la función y igual x cuadrado. Entonces, el área que encierran las dos funciones, que vamos a ver acá, es esta de aquí, ¿cierto? Esta área está encerrada. La pregunta es, ¿cuánto vale ese trozo de área que vemos entre las dos funciones que están ahí? Entonces, para eso necesito primero acotar el área que estoy calculando. O sea, ¿dónde está acotada en el eje X? Aquí está el eje X y el eje Y. Ya, porque si entendemos como la regla general de la integral es que está puesta más arriba, ustedes se fijan que yo, para ver ese trozo de área, necesito saber dónde empieza el área y dónde termina el área. Esto es lo mismo que necesito saber acá, dónde empieza, dónde termina.
sea, esos dos extremos necesito calcularlos. La forma más fácil de calcular eso es que si vemos en la imagen, ¿cierto? Es donde se están intersectando las funciones, o sea, donde las funciones tienen el mismo valor, que sería este punto importante que vemos acá, ese de ahí, ese de ahí. Tengo que averiguar dónde se intersectan estas funciones para poder saber quién es el primer punto y quién es el segundo punto. O sea, este A y B que vemos acá. Entonces voy a intersectar las dos funciones, ya las voy a intersectar, es decir, aquí intersectando y igual x y el y igual x cuadrado, es decir, que estas dos cosas se cumplan a la vez, llego a que x tiene que ser igual a x cuadrado, y lo que tengo que resolver es esa ecuación que está ahí, es decir, resolver la ecuación que x sea igual a x cuadrado. ¿Cómo podemos resolver esa ecuación? Bueno, aquí lo más fácil sería tirar todo por un lado, dejando esto así. Aquí se puede factorizar por x. Y ahí tengo las dos soluciones. Una solución que me dice que x tiene que ser 0, o bien otra solución que x tiene que ser 1. ¿Ya? Dos soluciones posibles de esto. Bueno, y esas dos soluciones son justamente los dos puntos de intersección que estoy viendo en esta área, que están viendo en la figura. ¿Ya? O sea, aquí hay una, aquí está la otra. Es decir, que este punto es el 0, este de acá. Y este punto de acá es el 1. Así que ya sé dónde tengo que hacer esta área, tengo que hacer entre 0 y 1. Pero luego de que ya entiendo eso, de que entiendo que tengo que hacer el área en esa parte, o sea, el área va a ser la integral entre 0 y 1. Entre lo que está entre el 0 y el 1. ¿Pero de qué cosa? Entonces aquí es cuando tenemos que ver lo anterior, ¿cierto? Y decir, ya, siempre es la función que está por arriba del área, es decir, ustedes se fijan, eso que está aquí está por arriba del área, menos la función que está por abajo. Así que la función en este caso que está por arriba de esta área es esta, que es la sub, ¿cierto? O también que nosotros sabemos en esta gráfica que es la función y igual x. Entonces, esa es la función que está por arriba. Menos la función que está por abajo, que sería esa de acá, que es la función y igual x cuadrado. Este cálculo entonces me va a permitir saber cuánto vale el área encerrada con las dos curvas. Entonces ahora lo que sería es integrar esto, que es x cuadrado medios menos x cubo tercios, esto entre 0 y 1. Y si ahora evalúo en 1 me da un medio menos, voy a encerrar esto acá, un medio menos un tercio, menos eso evaluado en 0, que sería, bueno, al final daría 0 el otro, ¿cierto? Lo voy a colocar nada más para que visualmente se vea que estamos ocupando aquí el teorema fundamental del cálculo para poder saber cuánto vale esta integral, ya la integral que estamos desarrollando en esta parte. Y esto finalmente me queda un sexto, que ese sería el valor de esta área que vemos acá. Entonces, como este ejercicio modelo, ¿cierto? La idea es aplicarlo a un cálculo de área que estemos trabajando en otro ámbito, ¿ya? Pero de manera bien general, ¿cierto? Pueden ver que esto ya se puede aplicar a otras cosas o a otras áreas que quiera calcular, siempre y cuando conozca quién es la función que anda por arriba y la función que anda por abajo.
Ya, vean bien el ejercicio, a ver si tienen alguna pregunta. Si no, voy a hacerles una más que tenga que ver con algún lugar geométrico. Y después vemos la aplicación, ya también la aplicación que tenemos en Excel, el consumidor, el productor. ¿Por qué esas Profe, dos? Sí, dígame. que después con ecuaciones más complicadas, Con ecuaciones más complicadas, con funciones que sean como un poco más complejas, como de graficar, cosas así. sí que no sepamos cómo graficarlas, claro, y como Ya. si no Justamente, sabemos Diego, cuál es la que está arriba de la sí. otra. Justamente, Diego, eso es un punto bien importante. De hecho, qué bueno que me lo preguntaste, pero lo voy a explicar y vamos a ver una técnica que ni siquiera requiere que yo grafique. Puedo hacer todo esto sin graficarlo. Así que vamos a verlo al tiro. Y según lo que me pregunta Benja en el chat, me dice que en el de los signos, bueno, recordemos que para calcular el área entre curvas siempre tengo que restar la función que está arriba menos la función que está abajo. Y en esta área que tú ves acá, la función que está arriba del área, la que cubre el área, es la función y igual x, o sea, la x. Y la función que está abajo del área, que es esa, es la función y igual x cuadrado. Por eso es que la resta me quedó como x menos x cuadrado, porque esta es la función que está por arriba del área y esta es la función que está por abajo del área. ¿Ya? Así que lo tenemos así. Es más, de hecho, si yo hubiera hecho la resta al revés, me hubiera equivocado, hubiera dicho, voy a restar x cuadrado con x, me hubiera quedado menos un sexto, lo cual hubiera sido extraño porque estamos calculando un área. Entonces no nos puede dar menos un sexto. Bien, y respecto a la pregunta que me hacía Diego, era ¿cómo podemos ver, cierto, qué función está por arriba, qué función está por abajo y los puntos de intersección? Bueno, los puntos de intersección se dan cuenta que ni siquiera no era necesario el gráfico para saber que las funciones se intersectaban en esos dos puntos. ¿Ya? Yo pues, puede haber omitido el gráfico y puede haber hecho esta parte igual. Es decir, yo puedo haber intersectado y me hubiera salido esto de acá. Al final intersectar y ver que en qué puntos coinciden las funciones es resolver una ecuación. ¿Ya? Así que eso lo vamos a poder hacer siempre, sin ver el gráfico. Pero no me basta solamente con saber el 0 y el 1, sino que además tengo que saber qué función está por arriba. Entonces, para averiguar qué función está por arriba de la otra, por ejemplo, yo con este dato que saqué acá, yo puedo tener claro que se intersectaban en 0 y en 1. ¿Ya? Eso solamente resolviendo la ecuación. Uno dice ya está en 0 y en 1. Sin conocer el gráfico de las funciones, es decir, sin conocer cómo son, yo tengo que averiguar quién está por arriba y quién está por abajo. O sea, me parece que hay una cosa como así, como decir, ya, aquí hay una función y aquí hay otra, ¿cierto? Y las dos están intersectando en estos dos puntos. Ahí. Entonces yo sé que hay un punto de intersección acá, que lo descubrimos que era el 1, y otro que era el 0. Pero lo importante para calcular el área que está entre los dos es que yo necesito saber cuál es la que está arriba y cuál es la que está abajo. Aquí no estoy haciendo ningún gráfico que corresponda con las funciones, me estoy imaginando que así, solamente que necesito saber quién es esa y necesito saber quién es esa.
Bueno, una forma muy, muy sencilla de hacerlo es evaluar un punto que esté entre 0 y 1. Por ejemplo, evaluar el un medio, que el un medio está acá. Si yo evalúo un medio en las dos funciones, una de las dos funciones me va a terminar dando un valor mayor. La que me dé el valor mayor al evaluar este punto que está entre el 0 y el 1 es la función que está por arriba. Por ejemplo, si yo evalúo, las funciones eran el i igual x y el i igual x cuadrado. Si yo evalúo un medio, la primera función me queda un medio y la segunda función me queda un cuarto. Ah, entonces eso significa que esta función es la que está por arriba y la otra es la que está por abajo. Entonces ahí sé que tengo que restar x menos x cuadrado. Sería la función que está más arriba. Así que eso, con esto no es ni siquiera necesario que yo haya hecho el gráfico perfecto de las funciones. Ya lo pudiera haber averiguado de esa manera. Lo que sí, obviamente, siempre es súper recomendable hacer el gráfico. Ya, como hacer los gráficos que correspondan porque ayuda mucho a entender cómo qué estamos calculando. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta antes de que pasemos al otro tema. Bien. Supongo que Benjamín entendió su pregunta. Vale. Ya, entonces ustedes allá han visto, o si no lo han visto, bueno, igual lo voy a mostrar acá, lo que es el excedente del consumidor productor, ¿verdad? Un concepto sencillo en términos de qué es lo que estamos calculando, así que si alguien no lo ha visto, igual aquí lo va a entender, ¿cierto? Que en realidad es un cálculo de un área, de las funciones de oferta y demanda. Entonces, este gráfico que vemos acá, que es bastante iluminador en todo caso por el hecho de que nos dice que hay que calcular. Ustedes ven que acá tengo excedente de los consumidores, ¿cierto? Y excedente de los productores. Y las funciones de oferta y demanda. Típicas funciones de oferta y demanda porque en este tipo de funciones la demanda siempre es decreciente a medida que aumenta la cantidad y la oferta siempre va creciendo en términos que aumenta la cantidad. Así que el gráfico viene bien similar a los que van a ver siempre. Pero esas áreas que aparecen ahí, uno las puede calcular usando lo que estábamos viendo recién. Considerando, por ejemplo, que el área que está en verde tengo que averiguar de dónde va el área, lo mismo que hice antes, y ver cuál es la función que está por arriba del área y ver cuál es la función que está por abajo del área. Por ejemplo, en este caso, la que está por arriba del área verde es la función de demanda. Y la que está por abajo del área verde es esta línea que está acá. No sé si la alcanzan a ver aquí, está con un verde oscuro, pero es eso. Es esa línea. Es una función constante. Es la función constante I igual P sub 0. Donde ¿quién es P sub 0 y Q sub 0 en esta gráfica que uno ve acá? P sub 0 y Q sub 0 es el punto de intersección de las dos. El punto de intersección que es además llamado el punto de equilibrio. O aquel punto, ¿cierto?, donde la oferta y la demanda son iguales. Entonces, sí o sí, para hacer este tipo de cosas vamos a tener que hacer lo mismo que yo estaba haciendo aquí de manera general, ¿cierto? Esto de acá, pero ya con las funciones con un contexto. Lo que no va a cambiar es que se fijan que vamos a tener que calcular una intersección igual, pero tenemos que calcular el punto de la intersección y dividir esta área en dos partes. Eso nos va a permitir sacar las fórmulas que queremos hacer. Entonces, lo que yo voy a ver acá, antes de mostrar directamente la fórmula, es tratar de deducirla de manera de que entendamos de dónde vienen estas fórmulas de áreas del excedente del consumidor y excedente del productor.
Entonces voy a hacer el mismo gráfico que está arriba, pero lo vamos a completar nosotros acá. Aquí tengo la función de demanda, aquí tengo la función de oferta, son oferta, una función S que depende de Q, la función de demanda, una función D que depende de Q. Y aquí tengo un punto llamado el punto de equilibrio, ya este punto de acá. Este punto de equilibrio es Q sub 0, P sub 0. En torno de lo que están viendo ahí, por ejemplo, a mí me interesa primero saber cómo es el excedente de los consumidores. Esto que está acá. Vamos a ponerlo en naranjo. Eso que está aquí. A lo que le llamamos excedente de los consumidores. Lo que lo que nos convoca aquí es calcularlo. Es decir, cómo calculo esa área que está ahí. Entonces tenemos que ir a lo mismo que estábamos haciendo antes del cálculo de áreas y ver cómo puedo representar eso como una integral. Entonces, el excedente de los consumidores va a ser igual a qué integral. La integral aquí tiene que ir desde donde empieza hasta donde termina el área, y además tiene que ir de la función que está por arriba menos la función que está por abajo. Así que dense un momento ustedes de ver esta gráfica y averiguar cuáles serán los extremos de la función para el excedente de los consumidores y cuáles serán las funciones que tengo que restar para el excedente del consumidor, mirando este dibujo de ahí. ¿Ya? Un minuto, ¿cierto? Veanlo, luego lo hacemos. Ya, entonces, la primera parte. ¿Qué extremos tengo que colocar en esta integral? Alguien me respondió por privado, está bien, por si acaso, sí. Pero la persona que habló por privado me dijo la respuesta casi completa. Sí, y estaba bien, así que de eso lo mandé que sí. A ver, Francisco y Diego dicen que Q0 y 0, ya. Supongo que, entendiendo cierto que va el 0 abajo y el Q0 arriba. Recuerden que siempre las integrales son en ese orden. Se va de 0 a Q sub 0. ¿Ya? Así que ahí está perfecto eso, a Francisco y Diego, que lo respondieron bien. Y ahora viene el tema de las funciones. ¿Qué funciones tengo que restar ahí dentro de esta integral para obtener esa área que estoy haciendo acá? Ahora, a todo esto, para quien todavía no entienda como qué sería esto de acá de los extremos, aquí está el 0, ¿cierto? Aquí está el 0. Y el área está encerrada entre esos dos valores, entre el 0 y el Q0. O sea, son los dos extremos en el eje X que está delimitando esa área. Por eso es que parece así. Ya, sí. De hecho, Francisco, tu respuesta estaba casi, o sea, estaba buena que es la función de demanda es la que está arriba. De hecho, ahí lo ustedes respondido bien, que la función de demanda es la que está efectivamente arriba del área. Pero ¿qué es lo que está abajo del área? El que lo tiene bueno ahí es Sebastián. Sebastián que respondió que era menos P sub 0. Exacto. Porque esa es lo que vemos
por debajo del área. De hecho, esta es una función. Esta rayita que voy a hacer aquí es una función. Esta función es la función constante P sub 0. ¿Se acuerdan? Las funciones constantes son una raya. Entonces, claro, si me pongo a pensar, bueno, y digo, ¿qué tengo que restar para ver esa área? Por arriba del área tengo la función de demanda, lo cual está súper bien y aquí todos lo respondieron muy bien. Pero por abajo de esa área tengo la función constante. Y tengo la función constante que es la constante P sub 0. Ahí. Y ahí tengo la fórmula de el excedente del consumidor en integral, en su forma integral. Vamos ahora con la otra parte. Este pedazo de aquí abajo representa el excedente de los productores. Entonces vamos a anotarlo aquí. Primero, la integral, ¿de qué punto hasta qué punto iría en el excedente de los productores? Ya viendo, ¿cierto?, que hicimos el de arriba, este es bastante similar, pero es el área en verde, el que está abajo. Alguien me envió un correo preguntándome por un curso de verano. Pero todavía no termina el semestre. Sería igual, Josefa. Sí, exactamente. Porque tiene los mismos extremos en el eje X. Pero en el Y, ahí es cuando cambia. Así que sí. También es de 0 Q sub 0. Pero ahora vemos en qué está encerrado el área en el eje Y. ¿Cuál es la función que está por arriba? ¿Cuál es la función que está por abajo? Y ahí Francisco lo dijo bien. Ahora es P sub 0, esa función constante es la que está por arriba, y es la función de oferta la que está por abajo. Ahí, está súper bien. Se fija entonces que uno, conociendo las funciones y los extremos de los lados, podría empezar a calcular cualquier tipo de áreas, ¿cierto? Áreas más complejas, ¿cierto? Donde depende de la complejidad igual de las funciones, pero al final todo se resume en que después hay que integrar y calcular cuánto es eso. Y esta tiene una aplicación directa, ¿cierto? Lo que ustedes han visto igual. ¿Alguna pregunta acerca de las dos fórmulas que hemos concluido en conjunto de cómo sería el excedente del consumidor y el excedente del productor? Yo digo fórmulas porque en realidad, obviamente, se pueden concluir a partir de la gráfica que está arriba. Todos véanla con calma ya para que le haga sentido. Lo mejor de las integrales es no aprenderse muchas fórmulas, sino que más bien aprender el trasfondo de cómo calcular, cómo plantear una integral. Después, hoy en día, ¿cierto? Las integrales se pueden calcular por métodos computacionales, te puedes calcular cuánto vale una integral. Pero lo importante aquí no es el cálculo en sí de la integral tanto, sino que más bien es como plantear bien la integral. Y eso lo hace uno. Uno plantea la integral ahí. En la guía que les subí, que estaba como más o menos para el control 4, ¿cierto? Tenía algunos ejercicios extras que son de eso. Así que yo después les recomiendo que estos los hagan de ahí. Tienen varios de excedente del consumidor y productor, donde les dicen cuáles son la función de oferta, cuál es la función de demanda. Ustedes tienen que encontrar el punto de equilibrio.
y encontrar después cuáles serían estas dos áreas que están acá. ¿Ya? El miércoles en ayudantía los ayudantes van a preparar una ayudantía especial solo de áreas entre funciones. Entonces ahí con eso ya ustedes deberán quedar listos para el contenido nuevo, que el último contenido que vamos a ver en el semestre, que es integral impropia, que vamos a empezar el miércoles a ver. Entonces vamos a tener el miércoles, las otras dos clases de la otra semana van a ser de integral impropia, y la última semana voy a dedicarme solo a repasar para el examen. Ya más ejercicios de impropia, de integral definida, todo para el examen. Así que así nos vamos a distribuir las 3 semanas que nos quedan de clases. Profe, disculpe, no sé si lo dijo, pero no escuché. ¿Para cuándo es la fecha estimada del examen? Mm, Debiese ser, yo sé cuál es la semana del examen. Eh, Mira, el 12 terminan las clases, el día 19, el 14, el 15, el 16 hay un receso. Los exámenes son del 17 como el 22, una cosa así. Lo más probable es que, usted como matemáticas 2 quizás va a estar el último día de la semana de exámenes, me parece. Porque típicamente cálculo 2 estaba siempre el último día de la semana de exámenes, junto con teoría de juego, entonces, esa cantidad de ramos, entonces probablemente matemáticas 2 también va a estar el último día. Lo anuncian con tiempo, sí, les mandan un correo con todas las fechas de los exámenes, así que ahí va a ser. Lo único que te puedo decir sí es que es esa semana, la del 17, a partir del 17. Así que no sé cómo van a ordenar esta vez los exámenes. Puede que sea con alta probabilidad, quizás es el miércoles 23, por lo que les contaba de que antes era así. Pero quizás ahora va a haber otra configuración, entonces hay que estar atentos cuando envíen el detalle de qué día van a ser los exámenes entre esa semana, del 17 al 23, como dice Felipe. ¿Ya? Así que esas son las fechas. Hay como un mini receso antes porque es el miércoles 16, el martes 15 y el lunes 14 no hay clases, hay un receso. Así que hay como unos días también para prepararse para estos exámenes. O sea, antes de Navidad, pues, no hay. Después de Navidad ya tienes todo listo. Ya, ¿alguna pregunta de esta elección de consumidor productor? ¿Algo que quieran revisar o vamos a pasar al otro tema, otra aplicación que tiene la integral? Profe, una pregunta. Dígame, Francisco. ¿El valor numérico de esa ecuación siempre va a ser positivo? Siempre, Francisco, siempre, porque es un área. El área tiene que ser positiva, ¿ya? Si te llega a dar negativa, es porque alguna cosa planteaste mal, Ya, ¿ya? vale. Bien, en el apunte acá aparecen las fórmulas que ustedes mismos dedujeron, ¿cierto? El excedente del consumidor, el excedente del productor están ahí como fórmula, ya sea la que vieron hace un rato. Así que esa es lo que hay que hacer. Este ejercicio que viene acá está también en la guía. Ya, me lo voy a saltar y lo voy a dar al final de la clase un poco más de tiempo para que si alguien quiere revisar pero yo preferiría que ustedes lo hicieran. Porque en verdad no es tan difícil y requiere que planteen las integrales. Bien, el valor medio de la función es otra de las aplicaciones buenas que tiene la integral y que tiene que ver con el promedio en sí. Por ejemplo, les voy a contar algo acerca del valor promedio. Por ejemplo, si yo tuviera una lista de datos así,
estos 4 puntitos, que si yo los represento en el... Lo represento aquí en el plano, ¿cierto? Como x1, x2, x3 y x4. Imagínense que son esos puntos de acá. X1, x2, x4, así. Ahí. Tengo esos 4 puntos, ¿ya? Cuando uno habla del promedio de estos puntos, el valor promedio que toman, sería la suma de estas imágenes dividida la cantidad de datos que hay, que en este caso son 4. Ese es el promedio, ¿ya? Creo que ustedes han calculado algún promedio, ¿cierto? Alguna vez, cuando están calculando sus notas, cosas así, aparece esto. Pero este problema de calcular el promedio es bastante sencillo cuando la cantidad de puntos es discreta. Es decir, yo puedo contar los puntos y dividirlo por la cantidad de datos que hay. ¿Qué pasa cuando yo transformo este mismo problema, lo llevo a algo continuo? Es decir, yo tengo esto así, y tengo, básicamente aquí el promedio, lo voy a escribir en su fórmula de sumatoria, es así. Ahí. Si yo tengo esto como el problema de arriba, pero ahora en vez de ser puntos en el gráfico, es una función que parte en x1 y termina aquí en x4. La diferencia con el que está abajo al que está arriba, el que está abajo, ya no puedo sumar todos los puntos punto por punto, porque ¿cuántos puntos hay en esa curva? Antes habían 4, eran 4 puntos. Aquí es toda la curva. Si yo quisiera emular cuánto es el promedio acá, tengo que sumar los puntos que hay en la curva, y ya ahí es un problema, porque en esa curva hay infinitos puntos. Ya estaría haciendo una suma infinita. Y cuando divido, por ejemplo, en esta parte, yo divido por 4 porque hice 4 puntos. Habían 4 puntos sumando, así para sacar el promedio. Pero en este caso, ¿por qué habría que dividir esto? Entonces aquí, a este que es el promedio, arriba tengo una cantidad infinita de puntos y abajo, el largo de eso, o sea, ¿cuánto es la cantidad de puntos que tengo que dividir abajo? También es un problema, ¿cierto? Porque tampoco no sé cómo hacerlo. Es el problema cuando quiero sacar un promedio en una cosa que es continua, no en una cosa que es discreta como la primera, donde yo puedo sumar los valores y dividirlo por la cantidad de valores porque tengo una cantidad finita de términos, y una cantidad, o sea, numerable y finita de términos, ¿ya? Aquí tengo algo no numerable y que es infinito, o sea, todo lo contrario. Pero de igual manera puedo emular el cálculo del promedio, del valor promedio que puede tener una función cuando es de esa manera. Y el truco viene de lo siguiente, se supone que la fórmula del promedio es algo como esto. Aquí estarían los f de xy. Cuando eso lo hacemos tender a infinito, se puede emular una suma de Riemann y nos queda una fórmula del valor promedio, pero con integral. En sí, la integral, si ustedes se dan cuenta, la integral es la que me soluciona las sumas infinitesimales, ¿ya? De ahí viene como la cálculo de la integral. La suma de arriba es la suma discreta, cuando uno suma punto por punto, y la integral es la suma infinitesimal, cuando uno quiere sumar cosas que son partes infinitas de algo. De hecho, el símbolo de eso es así por lo mismo, porque es pasar de esto a esto.
¿ya? De la suma discreta a la suma infinitesimal. Hay hay un Pokémon que evolucionaba como de una de esas cosas a la otra. ¿Cómo se llama? No, era antiguo. Bueno, tenía que ver con eso mismo, como con esa suma de pasar de lo numerable a lo curvo. Y voy a presentarle al tiro entonces ahora cuál sería esta fórmula del valor promedio. Cuando queremos entonces definir el valor promedio de una función, es decir, continua, en un intervalo cerrado, el valor promedio es 1 dividido el largo del intervalo, que muela cuando divido como por la cantidad de datos, aquí divido por el largo del intervalo, por la integral, por el área. Entonces, de alguna manera, lo que estoy haciendo aquí con este valor promedio es hacer algo distinto al promedio de las discretas, porque acá, por ejemplo, tengo la función, tengo esta función, estoy calculando cuánto vale el área de esto, y esa área la estoy dividiendo por el largo que tiene esto. Este largo es b menos a. Entonces, eso me permite saber el valor promedio de una función. Que es emular, ¿cierto?, el promedio discreto, pero llevarlo a continuo. Y las aplicaciones que tiene el valor promedio, aquí no son tantas, pero cuando tengan estadísticas lo vamos a volver a ver. ¿Ya? Ahí en estadística necesitamos calcular promedios de repente de distribuciones continuas, y no todas son discretas, entonces ahí se aplica mucho en estadística 1 y 2 van a ver harto de integral definida. Bueno, y también hay como problemas como este que está acá, ¿ya? Este que está aquí, que yo lo tengo ahí resuelto, que es bastante sencillo, pero dice como que hay una función de costo, ¿ya? Que está dado de esa manera, y un fabricante estima que la producción semanal será entre 100 y 200 unidades. Lo que nos preguntan es cuál es el costo promedio semanal, y ahí ya nos están preguntando por un promedio, si el costo viene dado por esa función. Entonces ustedes se fijan que, por ejemplo, si yo te pregunto, tú me dices, ya, yo vendo tantas unidades de cosas en la semana, y el lunes vendí estas, el martes vendí estas de acá, o sea, hablando del costo mejor, como para que sea mi problema, el lunes me costó esto, el martes me costó esto, el miércoles esto. Yo digo, ¿cuál fue tu costo promedio? Lo más probable es que pescarías los costos que tuviste todos los días y los divides por la cantidad de días y me dice, este es el costo promedio. Aquí la diferencia es que el costo no viene dado de forma discreta, es decir, no viene dado por números enteros ni cosas ciertas que yo pueda contar, sino que el costo viene dado por una función. Entonces, a partir de esa función es que yo necesito sacar el costo promedio. Y ahí es cuando aplico esto de arriba. Porque no puedo estar evaluando todos los valores posibles de X entre 100 y 200, que es donde el intervalo que se mueve esto. Porque entre 100 y 200 hay infinitos valores. Entonces no puedo evaluar todos los valores en el costo y dividirlos por la cantidad de valores. No, es imposible. Ahí es cuando tengo que aplicar esta fórmula de la integral para sacar el valor promedio a eso. Y bastante sencillo como lo que está arriba, es decir, es 1 dividido por el largo de ese intervalo, que es esto que está acá, ¿cierto? Por la integral entre los valores que se mueve esta variable, que son 100 y 200, de la función. Esta función que es la función de costo acá. Entonces, al final, por ejemplo, aquí dice que el costo promedio era esto, 9.733,43. Ya, probablemente era un 3 periódico. Bien, la resolución de esto es muy sencilla, pero entender qué es lo que están haciendo con esto es distinto. Ya diferenciar que estoy sacando un costo de una función en vez de algo que sea discreto. Sí, hay que meterse en la cabeza qué son estos conceptos, ¿cierto? ¿Qué significa que algo sea discreto a que algo sea continuo? ¿Ya? Por ejemplo, si uno cuenta eh,
Se me ocurren puros ejemplos absurdos, pero este no es tan tonto. Si uno cuenta cuántos árboles hay en tu calle, por ejemplo, eso que va a contar es algo discreto, ¿ya? Va a terminar contando hay 5 árboles, o hay 6, o hay 7. Y, en cambio, por ejemplo, si uno contara, por ejemplo, qué distancia hay entre una cosa u otra, eso es un cálculo continuo, ¿ya? Porque puede tomar cualquier valor entre esos dos, y además puede tomar valores decimales, ¿cierto? Si uno cuenta cuántos valores hay entre medio, va a terminar contando infinito, así que cambia eso ahí. Cosas que van a importar muchísimo cuando entren en el ramo de estadística, porque la primera parte de estadística es justamente empezar a diferenciar ese tipo de datos, o sea, cómo es el dato que estás trabajando. Así que esto es como una pequeña pincelada, ¿cierto?, de lo que después va a ser esa asignatura. Ya, entonces quiero volver al problema, al que estaba antes de aquí, por aquí si alguien se anima, ¿cierto?, a hacerlo ahora. Este venía en la guía, pero si alguien lo quiere lo puede hacer ahora, ¿cierto?, puede preguntar. Y esto es lo último que vemos de integral definida. Ya, como les contaba, el miércoles ya vamos a empezar con el otro contenido que es integral impropia hasta la otra semana, y con eso vamos a terminar el contenido del semestre. Lo demás queda, ¿cierto?, ejercitar más y hacer más ejercicios de estos mismos temas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo poco que queda del semestre. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿bien y tú? Bien también. Profe, una pregunta no relacionada con la materia en sí. ¿Mm? ¿Tiene pensado con los demás profes hacer otra clase híbrida? Sí, de hecho, este miércoles Manuel Moró va a hacer una, ¿ya? Y debería hoy día mandarles también, extender una invitación a ustedes, a quien quiera también participar de mi sección, ¿ya? Bueno, Y ¿y yo con usted? el otro miércoles voy a hacer una yo, Buenísima. ¿ya? Así que van a haber clase híbrida. Tratar de que de aquí hasta fin de semestre podamos tener una los miércoles, Ya, perfecto. Muchas gracias por la ¿ya? respuesta. Ujú. Oiga, profe, Sí, dígame. una pregunta sobre el promedio final de los 4 controles que se promedian al final. ¿Se aproxima o no? ¿Cómo se aproxima? Por ejemplo, si te da... Como 5,45. ¿Se aproxima a 5,5 Ah, o no? eso es un 5,5, sí, po. Ah, ya, perfecto. Pero Sí, cinco pues, coma cuarenta y cuatro no supongo, ¿no? no, pues, ese es como... Claro, a ver, lo voy a escribir acá. Por ejemplo, 54,5 es 5,5. Eso. Ya. Sí, eso mismo me Y refería. eso puede ser un 5,5, pero depende de las actividades, si las has subido, todas esas cosas. Ah, ya, claro. Perfecto. ¿Ya? Yo ahí discrimino en esa parte, como si has subido la actividad, yo de repente, no sé, hasta con 5,3 quizás te podría hasta eximir. Así que ahí, bueno, ahí vamos a ver, porque igual el ayudante me tiene que dar el resumen de las notas después, cuando revise ya el último control, y vamos a ver el tema de la exhibición. Nos vamos a juntar aparte de las clases para ver el tema de la exhibición, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias, profe.